Teleimpacto, lo que necesitas saber. Al primer programa de la semana. Nuestro amigo Luis Encarnación Pimentel está en este momento volando un avión por una gira que va a realizar en la costa este de los Estados Unidos. Mientras tanto, aquí está el doctor Pérez Hernández, acompañándome. Bienvenido, doctor. Gracias, Danilo. Para mí es un honor y esta es una misión casi imposible, el poder sentarme en la silla de Luis para ayudarlo a ustedes. Sí. Nuestro invitado, el doctor Emerson Soriano, está retrasado. Mientras tanto, vamos nosotros a comentar una serie de cosas. No sé si se enteró, doctor, que su colega, el doctor César Mella, que es director del Hospital del Sistema de Seguro Social, Sí. que es una estructura que está en transición, ya Así es. no existe como se conoció antes, publica hoy dos cartas. Una la que le envía a Miguel Vargas, pidiéndole que él va a necesitar ese puesto para otro compañero, porque la alianza, ellos qué. Y una que publica César Mella diciendo que ese procedimiento, también dirigida tanto al presidente del PRD como al presidente del país, que ese procedimiento sería un esquema funesto de pedirle la posición a un profesional calificado, que lo es el doctor César Mella, Claro que sí. para fines de reparto de clientelas políticas. Mucha gente entiende que el doctor César Mella tiene razón, pero el procedimiento fue equivocado. De exponer una cosa como esa en público coloca en situación delicada al presidente de la República. Pero mucha gente entiende que ese es el tipo de cosas que deben ser expuestas para ver cómo los políticos dominicanos están haciendo lo contrario de la política. Claro que sí, Danilo. Una de las cosas que este gobierno se ha caracterizado es por no hablar, por no decir nada. Aquí el pueblo se entera de las cosas ya cuando suceden o cuando viene una hecatombe que ya no podemos detener. A mí me parece que si Vargas lo hizo públicamente. No, el que lo hizo público fue César Mella. Entonces Vargas César Mella revela la carta de Vargas que le envía Vargas a él y la carta que le envía a Vargas con copia al presidente. Pues a mí me parece muy bien. A mí me parece que César haya puesto eso en la tela de negociaciones. Sí. ¿Tú entiendes? Porque no hay razón alguna. César ha hecho una labor muy, muy bonita en el tiempo que lleva allí. Y pedirle que le den en este momento a otra persona para poner el puesto para otra persona, me parece que ha sido algo injusto y con mucha falta de tacto. Porque se dice que parece ser que César Mella se ha resistido a colocar a algunos compañeritos de la base que han ido con peticiones en ristres, y que él entiende que no debe ser así. César es César. ¿Tú entiendes? Y con César vaya con ese nombre. Sí, y con él hay que negociar por las buenas. Tú no puedes tratar de imponerle a él nada, porque es un hombre sacrificado, es un hombre culto, es un hombre muy preparado. Profesional exitoso. Efectivamente. Y hacerle ese tipo de petición es una falta de respeto. Yo te felicito, César. Sabes que somos amigos y que te quiero mucho. Lo más importante es que sigas poniendo sobre la mesa todas las otras cosas, que tenemos la seguridad que tienes guardada por ahí. Ojalá, a propósito de hospitales, en mi natal Santiago, el hospital Cabral Ibáez, se dice que en la estructura de farmacia se ha producido un acto de corrupción significativo, pero como dice usted, nadie ofrece declaraciones alguna, nadie precisa una cosa. Y a veces yo creo que eso es incorrecto. Yo comentaba con Luis cuando se quemaron los 20 autobuses de Onza, que algo olía mal ahí, no era solamente las cenizas y el incendio, sino que eso debía ser investigado. La gente dio la callada por respuesta, la presidencia, todas las instancias de gobierno, y acabamos con el asesinato de un
abogados revelando una pudredumbre de negociaciones y tratativas que realmente insultan el sentido común. Entonces yo espero que en Santiago, en la cuestión de farmacia, los rumores sean más grandes que los hechos, pero uno se preocupa cuando no se está recibiendo información, se dice que aquello está intervenido y que no hay datos precisos sobre lo que aconteció. Claro que sí, hablando en la misma orden de ideas, ¿cómo es posible, Danilo, que aquí no se comente nada? ¿Cómo es posible que el gobierno no salga a hablar sobre temas delicadísimos que han ocurrido en nuestro país? Y es como que le tiran ceniza para que se vaya apagando el fuego. ¿Tú entiendes? Yo no sé qué tipo de táctica puede ser esta, porque Danilo habla menos que lo que habló Balaguer, y ya decir que Balaguer habló es decir mucho. Entonces no nos explicamos por qué ese tipo de conversaciones no salen. Eso no empequeñece a un presidente. Al contrario, el salir a hablar y exponer y que su pueblo sepa lo que está ocurriendo engrandece de una forma enorme a cualquier presidente, y sin embargo no ocurre aquí. Realmente parece ser Stefan Zweig, que muchos lo llaman el biógrafo del alma, autor de una biografía de Freud importantísima. Decía que hay tiempos de extravíos y de cambios de las dimensiones del ser. Y yo lo veo así porque dice usted, Danilo Medina casi no habla, y es cierto, es un hombre que ha administrado su silencio a veces de una manera que irrita a algunos, pero Donald Trump no tiene filtro. Bueno. Y ahora acaba, no sé si vio lo de los basquetbolistas. Sí, claro. Ya tiene un pleito con el papá de esos basquetbolistas, en un asunto en la que él no tenía que responder la afirmación del papá de este muchacho, que de verdad debía corregir a sus hijos. Y el presidente queda mal porque debieron quedarse presos en China. Sí. Yo debí dejarlo preso en China. Eso es malo. Un presidente que se expone demasiado en las redes cibernéticas, produce Twitter, hoy ha producido 2 Twitter diferentes. Entonces, eso también es malo, es parte de los extremismos que están sacudiendo el globo en este momento. Pero tú sabes que yo prefiero a Donald Trump con todos sus errores que a un presidente que no habla, porque por lo menos Donald Trump es predecible. Uno puede saber, bueno, él seguro va a contestar, él seguro va a decir esto. Mira lo que dijo, bueno, eso era lo que se esperaba. Pero con Danilo no sabemos nada. Ambos son políticamente incorrectos. Nada, y el pueblo no sabe nada tampoco. Pero ambos son políticamente incorrectos. Uno por el excesivo silencio y otro por la excesiva locuacidad. Bueno, esperemos que cambie, esperemos que ahora en este nuevo periodo que ya se le avecina, él tome otra actitud, porque verdaderamente necesitamos conocer qué es lo que está pasando en el país. Y en ese sentido de los extravíos del mundo, no sé si vio los resultados de las elecciones chilenas este fin de semana. Sí. Una pobre concurrencia, menos del 46% de los electores concurrió a un proceso. Pero se esperaba, Danilo, se esperaba una pobre concurrencia. Bueno, para una democracia con bastantes niveles de madurez como la chilena, con un sistema político con funcionalidades significativas, es alarmante. En los Estados Unidos a veces apenas concurre el 52%, pero eso se debe a otras connotaciones. En Chile, desde que pusieron el voto voluntario, se han estado dando esas situaciones, y se verifica también una dispersión del voto. O sea, realmente ninguno de los contendientes en presencia sacó una mayoría significativa. Aún Piñera, a quien algunos le dan la posibilidad de ser de nuevo presidente, se queda con un 30 y tanto por ciento. Con un 33. Eso es muy bajito. Sí. Es muy bajito, sí. Piñera ha hecho una labor magnífica, tú sabes. Como presidente fue muy bueno. Es el preferido en el voto popular, es el preferido. No sabemos qué ha ocurrido aquí. Ahora, lo interesante sería preguntarnos, ¿por qué tan poca concurrencia? ¿Qué fue lo que frenó al pueblo de no ir a votar? He oído a algunos analistas internacionales, sobre todo chilenos, sostener que
hay un gran descreimiento en el electorado, que si usted lo analiza con Latinobarómetro, las últimas encuestas de Latinobarómetro en torno al índice de credibilidad en la democracia entre latinoamericanos, los latinoamericanos están registrando una pérdida creciente de credibilidad en la democracia, y eso es lastimoso, porque eso genera tendencias desquiciantes como la que está pasando ahora mismo en Brasil, donde gente que son abiertamente neonazis y que tienen unos discursos de odio, como un diputado ahí que dice que mi amigo Cardoso mi colega Cardoso, y el presidente de Brasil, que es una lástima que no lo mataron los militares, y que los artistas deben ser fusilados todos. Entonces, con ese tipo de extremismo pueden pasar cosas impredecibles, y se siente el caldo de cultivo para que en cualquier momento surjan personajes y personalidades autoritarias, ya sea de derecha o de izquierda, con discursos de derecha o de izquierda, porque el contenido autoritario es el mismo. Llámese Fidel, llámese Pinochet, llámese... A veces los de derecha son mejores, diría usted, porque Pinochet fue más eficiente que Fidel. Muchísimas veces más. Pero vamos a dejar ese comentario en el aire. Sí, ese tipo de provocación no le está gustando. Porque, bueno, aquí se produjo este fin de semana un acto de provocación que no debe ser tolerado. Grupos de gente, de inmigrantes ilegales que reclaman la nacionalidad dominicana con estridencia, escenificaron un acto en el altar de la patria que fue desde todo punto de vista provocador. Llevaron niños. Y llevaron niños como escudo. O sea, si la fuerza del orden intervenía, se iban a ver estos niños atropellados. Y esa es una provocación a la cual las autoridades deben ponerle especial atención. A mí me ha extrañado el relativo silencio que los medios de comunicación le han dado a ese hecho. Aquí hay grupos que están pidiendo la nacionalidad dominicana y que quieren, esos grupos quieren implosionar nuestro registro civil. A que Roberto Rosario realizó una gran labor de limpieza y organización de nuestro registro civil. Entonces eso no debe ser tolerado. Se está confundiendo, Danilo, la libertad con el libertinaje. Así es. Entiende, esta situación de los extranjeros, para no llamar a nadie por su nombre, como decíamos ahorita fuera de cámara, es ya demasiado, es intolerable. En ninguna parte del mundo tú ves el tipo de actitud que aquí muchos extranjeros están tomando. Hay veces que esa actitud va en contra del dominicano común, no solamente del gobierno y de sus funcionarios, sino del dominicano común, el hombre que trabaja, el hombre que tiene su negocito. ¿Tú entiendes? Y es lo que decíamos al principio del programa. Lo más perjudicial es el silencio. Fíjese, aquí hay un problema. Porque tú decías, perdóname, tú me decías que has visto a poco reacción en la prensa. Sí. Pero ¿qué reacción tú has visto en el gobierno? Cuando se ha ofendido el lugar más sagrado de este país? Sí, que debe ser, claro que sí. Entonces no hay reacción, es como si nada aquí pasara. Tú ves, por ejemplo, Cubavisión, el programa, el canal de televisión que tiene Cuba para su propaganda externa. Y la gente que lo ve una semana te dice, bueno, y en Cuba no pasa nada. No, en Cuba no pasa, en Cuba no hay robo, no hay crimen, no hay accidente, no hay gente detenida, porque es que nunca hablan de nada. De tanto pasar, nada pues pasa. Aquí parece como si estuviéramos copiando ese tipo de sistema. Eso, que es una expresión anómica, es desgraciado para las sociedades porque indica un aletargamiento que en el caso nuestro de los caribeños, que somos muy infantiles, vamos a los extremos. Y un día de los silencios o los aletargamientos surgen explosiones que entonces se llevan todo por delante. Yo recuerdo, después que yo me aprendí a leer y estudié, he estado recordando unas expresiones de Bolívar cuando los lanceros de paz, los llaneros de Páez pasaron por Caracas, que arrasaron con todo. Y Bolívar dijo, un siglo de producción y de trabajo han sido arrasados.
Cuando mataron a Trujillo, esas turbas que pedían de que reivindicación y cosas, arrasaron con 31 años de sangre, sudor y lágrimas, que era una riqueza construida, cierto, con sangre, sudor y lágrimas, pero era una riqueza que debió ser preservada. En años subsiguientes, todo lo que costó 31 años ha sido dilapidado por el populismo. Y esos extremismos son los peligrosos en Latinoamérica. Esas son las cosas terribles que nosotros estamos llamados a evitar, pero que cíclicamente se repite. Por eso Vargas Llosa concluye su novela Conversación en la Catedral, diciendo una palabra que él dice que son para Perú, pero son para toda América Latina. Un personaje le dice a otro, óyeme, Perú es el país que se jode todos los días. Toda América Latina se jode todos los días, ya sea Cuba, República Dominicana o cualquiera de las islas. Esa es nuestra realidad. Bien, estábamos nosotros haciendo estos comentarios mientras esperábamos la llegada de nuestro invitado, el doctor Emerson Soriano, que ya se encuentra con nosotros y a quien, después de que regresemos de esta pausa, le vamos a dar entrada. Cada día me despierto con su aroma, con su compañía y su alegría. Véndame la vida como siempre, siéntate aquí a ver el mar y que el aroma permanezca, porque el sabor empieza en el aroma, porque me tienes y te tengo, porque las tradiciones no se pierden y esta es orgullo de todos. Ven con tu café de siempre, con sabor que enamora, con esencia de familia, con Café Santo Domingo. Café Santo Domingo, sabor que empieza en el aroma. Tu café de siempre. Uno se levanta todos los días para echar para adelante, desde tempranito para que Dios ayude a uno. Darle de comer al país entero no es nada fácil. Cuando empezamos con la cooperativa éramos como 10, cada uno con su parcelita, poquita tierra. Pero ellos nos enseñan que cuando nos unimos logramos mucho más, siempre con ganas de trabajar. Fuimos aprendiendo y creciendo toditos juntos. Primero con Coopera y mañana usted verá que ese sueño de exportar con Prospera lo vamos a lograr. Lo mejor de nuestra tierra llegará al mundo entero. Dale millas a tu vida. Ahora también cambia tus millas para pagar tu tarjeta de crédito y los impuestos de boletos aéreos. Entra a popularenlinea.com y descubre todo lo que puedes hacer con ellas. Popular, a tu lado siempre. Desde hace 70 años, trabajamos para emitir el dinero que usas, mantener estables los precios de las cosas que compras, propiciar que las condiciones económicas te permitan ahorrar o invertir, regular el sistema financiero y garantizar el funcionamiento del sistema de pagos para que responda con seguridad a tus proyectos. Desde hace 70 años, en el Banco Central, trabajamos arduamente para mantener la estabilidad y contribuir con el crecimiento y bienestar de los dominicanos. Banco Central de la República Dominicana. 70 años aquí para ti. Bien, damos la bienvenida al doctor Emerson Soriano. Además de político, es un jurista de estirpe, un hombre dedicado
Y uno de sus temas preferido ha sido la titulación, un problema que nosotros tenemos. Hoy mismo en mi natal Santiago, el síndico tiene un problema de desalojar a una gente que han ocupado terreno ilegalmente. Ellos dicen que tienen mucho tiempo, pero aquí declararse pobre es creer que se tiene una licencia, una patente de coso para cogerse las tierras públicas, cualquier espacio. Entonces, ese es un gran problema, pero nosotros, puede darle la bienvenida. Bienvenido, doctor. Gracias, profesor. Buenas tardes, doctor Pérez. Muchas gracias. Vamos a comenzar por el tema que nosotros estábamos analizando, la manifestación de grupos haitianos que reclaman una supuesta nacionalidad que no se le ha atendido, que se le está excluyendo en el altar de la patria. ¿Cómo valora usted ese acontecimiento? Como un desafío a la autoridad. La autoridad debe poner coto tomando las medidas pertinentes, porque ciertamente hay quienes tienen un discurso antimigratorio, yo no lo tengo, pero considero que el Estado tiene una obligación, el gobierno central tiene una obligación de manejar esos temas con la debida prudencia, tomar las providencias que debe tomar para que esas cosas no ocurran, y si ocurren, entonces hacer aunque sea un acto de manifestación pública en ese sentido. Nadie ha dicho nada sobre el particular, espero que alguien diga. Sí. No soy, repito, antimigrante, pienso que el ciudadano de hoy es el extranjero, como dice Michel Badí, el profesor Michel Badí. Pero lo cierto es que los gobiernos tienen un gran desafío a nivel mundial, no solamente nosotros con esa cercanía que tenemos con Haití, que es el caso que estamos tratando en particular. Las grandes potencias no han sabido manejar, desde mi perspectiva, algunos retos, algunos desafíos que ofrece el problema de la globalización. Narcotráfico, migración, delincuencia, criminalidad organizada a nivel internacional, y eso ha producido lo que ustedes están conversando antes de yo entrar aquí al set, es el asunto del populismo y el asunto del surgimiento de regímenes autoritarios. Se dice que el propio Trump es el rostro enfurecido de una nueva demagogia, porque él dice que está contra las élites, pero entonces quiere construir un muro. Los nacionales de los países, los habitantes de los países se sienten decepcionados de los políticos. Los políticos hemos devenido en una plaga a nivel internacional. Somos todos los mayores depredadores que hay. Entonces hay esa decepción y surgen de repente Duterte, por ejemplo, gente que le asegura, ultranacionalistas, que le aseguran, le van a proveer seguridad, le van a devolver el orgullo, Trump, le van a devolver el orgullo a la nación, y la gente entonces se inclina, pero entonces detrás viene el populismo y el fracaso. Grecia, por ejemplo, por poner algunos ejemplos. Entonces si los grandes estados tienen problemas de esta magnitud que no han podido resolver porque no han podido elaborar una estrategia conforme a lo que reclaman en esas circunstancias, los pequeños la tendrán en mayor proporción, porque nosotros, como le planteaba fuera de cámara, somos dependientes en muchísimos sentidos y somos presionados por las grandes potencias en muchísimos sentidos. La situación haitiana hay que analizarla en su justa dimensión, pero sobre todo de una perspectiva de tipo histórica. Y no la histórica, con un enfoque historiográfico tradicional que se hace. Y además somos de las pocas fronteras insulares del mundo. Exacto. No con el enfoque historiográfico que se hace tradicionalmente, sino desde una perspectiva, yo diría, de la nueva historia de Lucien Febvre, de esa que enarbola ahora Pierre Nora, en el sentido que él dice que la nueva historia es la historia de las mentalidades, ya no tiene como referente, no es referencial, no tiene como referente un hombre, un protagonista, tiene como referente los procesos. Entonces, esa historia, esa perspectiva historiográfica de los procesos, hay que partir de los procesos que han dado origen a la situación que tenemos ahora. Eso se remonta a muchos años atrás. Hay que ver qué fue Haití, cómo se independizó, la primera de Latinoamérica, la primera revolución de esclavos. Cómo se independizó, hasta qué punto tuvo que pagar, cuándo tuvo que pagar su deuda externa que le impuso
Francia, por haberse independizado, que no lo reconocían como hasta 1940, el siglo pasado, porque vinieron a reconocerlo como una nación independiente. Entonces hay que ver todas esas perspectivas y analizarla en su justa dimensión y ver también las capacidades que tiene, o la capacidad que tiene un Estado, un gobierno como el nuestro, para dar soluciones concretas que sean perceptibles, que sean productivas en el término de la tranquilidad que demandan los dominicanos. Nosotros tenemos mucha presión internacional con el tema haitiano, usted lo sabe, profesor, Sí. mucha presión. Sobre todo esa de querer decir que aquí hay problemas de apatridia, que es una realidad inexistente, pero absoluto. que han querido plantearlo, de que nuestro registro civil se ha implosionado y empecemos a aceptar a cualquiera que diga que nació aquí sin ningún elemento probatorio. Desde que tuvimos el libro de extranjería, yo recuerdo también, me llama la atención que la extinta Sonia Pie en un momento decía que había que luchar contra el libro de extranjería. Realmente nos generan un problema mayor. Hay que mantener el criterio distintivo entre lo que son activistas, en el caso de esa difunta señora, y otros tantos que todavía subsisten. Y que, bueno, una joven apellido Belí que sí, la ha sustituido. que tiene un activismo no por nacionalizarse, sino en contra del país, ante entidades internacionales que están subvencionados por entidades internacionales para que hagan ese trabajo. El trabajo de desacreditarnos, decir que somos xenófobos, que estamos persiguiendo a los haitianos, que somos racistas. Eso es un trabajo que se paga y que si no se reportan acciones contundentes, tampoco se recibe ningún beneficio. Beneficios que vienen para las ONG porque aseguran la subsistencia de muchos de sus dirigentes, y usted lo sabe que es así. Sí. Entonces, uno no puede llevarse de lo que digan este tipo de gente, de lo que hagan. Nosotros sabemos que el Estado Dominicano hace todo cuanto puede para normar. En estos días me dice un periodista en una entrevista que me hizo que toma una foto, un video y graba usted lo vio circular seguro porque lo mandaron por las redes, un militar sacando 19 o 20 haitianos de un carro. ¿Usted lo vio, no? Sí, sí. Entonces empieza a despotricar al gobierno diciendo que qué se está haciendo, que miren esa situación, que el gobierno no está haciendo nada, que la Dirección General de Migración no hace nada, que es inoperante. Entonces yo le digo, bueno, usted ve el vaso medio vacío, yo lo veo medio lleno. Yo veo que quien está contando a esos haitianos es un militar. Se está haciendo un esfuerzo. Fueron capturados. Ahora, que aquí no haya un régimen de consecuencia para la persona que se dedica a transportar a esos haitianos, a facilitarle su entrada, su transporte hacia las grandes urbes, eso es deplorable, pero hay que saber que organizar un país, hacer un país transparente, hacer un país productivo, no es misión de un solo hombre, de uno solo de los poderes del Estado. Entran en concurrencia y deberían entrar, se necesita el concurso de los tres poderes. Aquí hay una situación muy difícil con la justicia, con el sistema judicial. Es probable que ese señor que transportó a esos haitianos lo lleven ante un juez y jueces venales lo despachan para su casa o le ponen una simple multa o cualquier cuestión de esa y no van instituyendo un régimen de consecuencias, que es por lo que se propugna tanto. Entonces, los males no están solamente aquí. Yo en estos días hice un artículo que se llama Solo yo lo sé hacer, no sé si usted lo recibió o lo leyó en el listín, en mi columna Oteando, que plantea precisamente que la oposición política se ha ubicado en un terreno de la crítica por la crítica, solamente por criticar. No ofrece soluciones, no aprende, no hace un ejercicio de la política como se hace en los países desarrollados, entonces no podemos crecer. Porque solamente es decir, no, tú lo hiciste mal, nosotros lo haríamos de tal manera, pero cuando te toca, hay que averiguar qué hizo la oposición cuando le tocó gobernar. Y empecemos evoquemos en nuestros recuerdos, rememoremos todos los desastres que se hicieron. ¿Por qué? Porque la clase política no crece, no quiere crecer, entonces se ha quedado en el discurso de los años 60, en un mundo global. No, a veces yo recuerdo al extinto ingeniero Polón Muñoz, decir que lideró durante todos los gobiernos de Balaguer. Él estuvo planteando una demanda de que las obras se hicieran por concurso. Y esa era una demanda reiterada. Ganó el PRD, entonces él cuenta que fue donde sus colegas ingenieros que le habían estado acompañando en esas luchas. Y bueno, ahora vamos a someter el proyecto de ley de que se la obra se haga por concurso. Y la respuesta fue,
Ah, pero espérate que ahora estamos nosotros, nos Me- vamos a afilar cuchillos para nuestras propias gargantas. me produce hilaridad por lo mismo que le estaba planteando. Sí. El asunto está en la naturaleza humana. No, la gente no asume alteridad, no se pone en un lugar del otro. Y entonces la política se ha tomado como la fila de las prebendas. Todo el que está en la política es para ver si llega a un espacio de poder para enriquecerse y hacer todo lo que le dé la gana con los recursos del Estado. Esa es la situación. No, incluso esos grupos, muchos grupos de haitianos han sido usados como masa disponible en procesos electorales. Pero claro, Y eso es una amenaza mayor que tenemos. todavía un mayor. Una de las cosas que yo he notado, sobre todo en el área de Baní y Aswad, que es donde yo tengo contacto con muchísimos haitianos, es que del lado de allá en Haití se prepara ideológicamente al haitiano con respecto a la situación de la República Dominicana. Pero aquí no preparamos a nuestros jóvenes para hacerle consciente la situación que tenemos, ¿verdad? Y eso repercute en todo lo que nosotros estamos viendo. Por ejemplo, si tú hablas con un haitiano sinceramente, el haitiano va a tener la tendencia de decirte, yo no puedo ser amigo de ningún dominicano. A mí me lo han dicho. Sí, sí. ¿Cómo que tú no puedes ser amigo? No, Oye, yo no puedo ser amigo dominicano, pero tú estás viviendo en la República Dominicana, tú estás trabajando para un dominicano, tu familia vive del trabajo, sí, pero no podemos ser amigos. Eso no viene del cielo. Ni por accidente. No, claro que no. Entonces nuestra juventud aquí lo único que está haciendo es mirar lo que está pasando sobre en el país, todo, y no tienen una conciencia preclara de qué es lo que debiera ser en nuestra posición. no, sobre todo una cosa, se habla de que nosotros somos anti-haitianos, Sí. pero el antidominicanismo, que cuando uno visita Haití lo nota, haitiano es esencialmente antidominicano, eso no se refiere en ningún foro. No, yo pienso, con lo que dice el doctor es cierto, y lo planteé al principio en relación, yo soy de la escuela histórica, en relación al enfoque que debe darse a las relaciones internacionales, las relaciones binacionales entre Haití y República Dominicana, porque la historia importa mucho, pero como dice el doctor, hay una dejadez, una haracanería intelectual. Los jóvenes no se preocupan por aprender nuestra historia, no se preocupan por prepararse para el rol que les tocará jugar en su momento. Ya nosotros vamos en un declive. Claro. Entonces ellos no se están preparando, son muy indiferentes. Esta cuestión de los teléfonos y las redes ha influido mucho en esto. Los muchachos han elaborado o han asumido una conducta que solamente parecen idiotas, debo ser honesto. Viven buscando informaciones intrascendentes. En estos días estoy conversando con un jovencito y me dice, oye, usted supo que, me dijo, el Alfa no quiso salir a escena en el festival que hicieron. Eso está peligroso, hay un problema grande. Entonces yo me produjo risa porque, oiga, ¿qué tipo de preocupaciones tiene la juventud nuestra? Cuando nosotros fuimos jóvenes, nos tocó ser jóvenes, bueno, pues las tentaciones gravitaban sobre las obras que habíamos leído, por ejemplo. Yo me leía José Ingeniero. No, todos andábamos con José Ingeniero debajo. La fuerza moral, hacer una moral sin dogma. El hombre mediocre. El hombre mediocre. Me leía Stefan Zweig, pero nada. Ahora la tentación es de quién tiene los mejores tenis, quién tiene la mejor marca. Y nos han metido en esa sociedad, en la sociedad de consumo, a un nivel, un país que no produce nada, insulares. Venimos a ser continentales por efecto de las propias redes, pero para dañarnos, para asumir lo que no nos conviene. Entonces la juventud está perdida. Yo tengo contactos con jóvenes a diario y los veo muy perdidos. Yo pienso que si el mundo va en declive, y el nuestro particular, nuestra situación política y social va en declive, ¿qué no será cuando a estos muchachos les toque? Aunque hay un pequeño círculo de jóvenes que se ha preparado muy bien, yo los he visto, los veo en los medios de comunicación, con un buen discurso, pero entonces tienen la traba, la tara de la partidocracia dominicana, que ahí está el problema de la ley de partidos. Lo que pretende, lo que se quiere es no soltar el control que tienen las élites partidarias en relación con el relevo generacional, sino
poner a quien se quiere en los puestos, y por eso es que la calidad de nuestra representación es tan pobre. Nosotros tenemos buenas personas, quizás con buenas intenciones en el Congreso, pero es pobre la calidad. Usted lo oye hablar y, oiga, sí. Cervantes se le remueven los huesos. Entonces, ahí hay, por ejemplo, personas que apenas firman, apenas saben firmar. Y una persona con esas condiciones no puede ser un legislador. No, sí, claro. Yo creo que pueden aparecer personas en las que se conjuguen la probidad, el talento y la probidad, que se conjuguen y que puedan ser legisladores. Entonces, nosotros tenemos que tener la preocupación porque la gente se eduque, para que surjan ciudadanos críticos, y los ciudadanos críticos producen elecciones atinadas, y nuestra representación va a ser diferente. Nosotros hay que ver lo que es un congreso, es un parlamento un inglés, lo que son, quiénes son los que van, cuál es la cultura, el español, qué es el nivel cultural que tienen para representar. Para representarnos, pues, yo me niego a que a mí me represente una gente que sea un analfabeta, porque no tiene. Una vergüenza. Es una vergüenza. Sobre todo a veces gente sin valores. Ahí hay un diputado que hace unos meses tuvo un pleito con un AME porque él quería, yo soy diputado, yo puedo pasar por el lugar que a mí me dé la santa gana, que la condición de diputado le daba patente de corso para él hacer y deshacer. Y reclamaba eso. Ese diputado en sus redes tiene un lema, él anda almao, bebido y con cuarto. Imagínese, yo lo he visto varias veses. Para mí es una vergüenza. Sí. Mire, yo sentir que una persona así me representa es una vergüenza. Claro. Pero de eso también tienen una cuota, y eso tiene una cuota de responsabilidad los famosos comunicadores, entre comillas, que los llevan, lo aúpan de cierta manera, le dan espacio para... Una persona así no merece espacio para venir a hablar en televisión, e ir a la radio a hablar. No. Usted lo que está alienando gente con esa... Y ese es el paradigma que los muchachos van a tener, los jóvenes van a tener. Sí, es una cosa terrible. Entonces él mismo dice en estos días, yo tuve que gastar 20 millones para yo ser diputado. Sí. Él no le da vergüenza eso, porque él no sabe ni siquiera lo que él está diciendo, el alcance que tiene, en términos moral, él no lo sabe. Él necesita varias exoneraciones para su obviamente. Doctor, vamos a hacer la última pausa. Y continuamos tratando, porque estamos tratando temas sensitivos e importantes. Muy importantes. Sí. Regresamos en breve, amigos televidentes. Uno se levanta todos los días para echar para adelante, desde tempranito, para que Dios ayude a uno. Darle de comer al país entero no es nada fácil. Cuando empezamos con la cooperativa éramos como 10, cada uno con su parcelita, poquita tierra. Pero ellos nos enseñan que cuando nos unimos logramos mucho más, siempre con ganas de trabajar. Fuimos aprendiendo y creciendo toditos juntos. Primero con Coopera y mañana usted verá que ese sueño de exportar con Prospera lo vamos a lograr. Lo mejor de nuestra tierra llegará al mundo entero. Dale millas a tu vida. Ahora también cambia tus millas para pagar tu tarjeta de crédito y los impuestos de boletos aéreos. Entra a popularenlinea.com y descubre todo lo que puedes hacer con ellas. Popular, a tu lado siempre. ¿Cuál es tu historia? Yo soy hijo de la agricultura y siento amor por sembrar una mata. Han pasado la vida sembrando habichuelas. Y para sembrar habichuelas hay que pelar las lomas. Todas esas montañas, toda esa loma por ahí, la gente la chapeaba. Pero ahora están motivados a que si se le apoya, en vez de sembrar habichuelas, van a sembrar aguacate y van a sembrar café.
Se ha comenzado con un plan piloto, un proyecto de reforestación que llegue a todos. Va a ser el cambio, va a ser la transformación, va a ser la esperanza y la vida de nosotros. En Elías Piña, San Juan y Asua ya están en marcha los proyectos de reforestación del gobierno. En esas provincias se destinarán cerca de 2.500 millones de pesos para recuperar más de 200.000 tareas con árboles frutales y café. Juntos hacemos historia. Gobierno de la República Dominicana, con la gente y para la gente. Bien, continuamos con una conversación sustantiva. Estuvimos tratando el tema, Adriano, que decía Peña Valle, que el tema de las relaciones con Haití era la cuestión más sensitiva, la cuestión de Estado más sensitiva. Nosotros tenemos. Y así dice su escrito sobre la cuestión haitiana. Sí, y ciertamente lo es. Pero bueno, ya hemos abordado ese tema, debemos pasar a otra. Sí, yo quisiera señalar, Danilo, si tú me permites, cuando venía para acá vi un periódico que lo habían puesto en una forma muy significativa para ser vendido en uno de estos estantes, y decía que Ahmed ha hecho fracasar el programa de Danilo. ¿A qué se...? No. ¿El programa? Sí. El programa vial. Vial. Bueno, no. De transporte vial. Ese era el... De educación vial, titular. Porque hay un programa de educación vial. El Intran va a entrar en operación, ya está una nueva ley de tránsito, no sé a qué se refiere. Yo iba a comprarlo, pero no pude. La gente empezó a tocar y no pude bajarme del carro. Pero me llamó mucho la atención porque me hace pensar a mí cómo es posible que una institución tan reconocida, tan plegada al gobierno, tan cercana a él, pueda hacer de esa manera fracasar el plan del gobierno de Danilo. A mí me parece que este es uno de estos periódicos que son buscadores de noticias y demás, pero que nos está haciendo un daño enorme, porque yo mismo me cuestioné qué es lo que dice, pero ¿cuántas personas no han leído ese periódico ahí guindado ahí? Porque lo que está guindado ahí. No, lo que pasa, doctor Pérez, que buenas noticias no son noticias. Sí. No se puede hablar del 1 millón y pico de jovencitos que reciben su tanda extendida, que reciben 3 alimentos al día, 2 alimentos y una merienda. No se puede hablar de los jovencitos, los jóvenes y los niños que reciben su uniforme, sus libros. Las buenas noticias no son noticias. El sensacionalismo sí es noticia. Y la gente estimula el morbo. Mira, ha hecho fracasar el plan del gobierno, préstamelo, y hay que comprarlo de una vez. ¿Usted quería comprarlo? No, yo lo voy a comprar porque yo quiero enterarme en qué está basado eso, ¿no? Pero lo que te quiero decir, cosas como esas están ocurriendo aquí y eso influye enormemente, sobre todo lo que hablábamos ahorita en la juventud. Señores, hay que pensar en la juventud del país. Claro. Hay que tratar de alguna manera de ilustrarlo, de enseñarlo, de planificar. A mí me gustaría... cuando viene aquí un político, sobre todo en el tiempo de campaña, decirle, ¿qué usted piensa hacer con esto? Si usted fuera presidente, ¿qué haría usted con esta situación? Porque aquí a la mayoría de los políticos no se le pregunta sobre sus planes, es como un secreto. De lo que yo voy a hacer lo sé yo nada más, y lo voy a decir cuando yo sea electo. Sin embargo, aquí hay una serie de renglones que son importantes, que los políticos hablen sobre eso y que nosotros le preguntemos. ¿Qué usted va a hacer con esto? Si usted llega a ser presidente, ¿qué usted va a hacer con lo otro? De alguna manera, el político tiene que tener un plan. Si usted quiere llegar a ser presidente o a ocupar un puesto importante, usted tiene que tener un plan. Usted no puede llegar por su linda cara, porque tenga conexiones, a que las personas voten por usted. ¿Y qué usted va a hacer cuando llegue? Por eso, en estos días me lo mandó Encarnación Pimentel, Luis. Me mandó un videíto de un señor, no conozco, no sé quién es, lo vi con tanta rapidez, que dice que la mayor riqueza de un país es la educación. Yo lo planteaba ahorita, cuando no se tiene educación, no tenemos ciudadanos críticos. No tenemos ciudadanos críticos, tampoco podemos tener gente con un sentido selectivo suficientemente óptimo para elegir autoridades. No tenemos autoridades buenas, la planificación es un desastre. No hay planificación, ni siquiera se puede decir que hay planificación. Entonces, un solo hombre, digamos, el gobierno, Danilo Medina, trata de hacer todo lo que puede, pero necesita el concurso de los demás. Claro. Y se necesita, sobre todo, como usted plantea, doctor, que enseñemos a nuestros jóvenes, que los eduquemos, que busquemos formas de estimularlos para que quieran aprender, porque también hay que traerlos del mundo en el que están. Es un submundo, están en una burbuja. Hay que buscar la forma de estimularlo para traerlo. Entonces, toda esa labor, eso supone un entramado fuerte. Y los gobiernos van haciendo
que acaso todo lo que pueden, pero si, la gente se sienta, tenemos una cultura muy paternalista y la figura presidencial está ahí en nuestra constitución consagrada con ese carácter de presidencialismo en nuestra democracia. Entonces nos sentamos, el gobierno no hace, el gobierno no promueve lo que usted está diciendo, enseñemos a nuestros jóvenes, hagamos nosotros también, hagamos nosotros. Ahí también hay que ver una cosa, doctor. Usted se refería, yo recuerdo, de cierto, nuestras generaciones, uno estaba preocupado por leer, por aprender cosas, las nuevas generaciones poco quieren aprender. Los partidos políticos tenían programas y tenían programas y periódicos y medios de comunicación para orientar a la sociedad. Los partidos se han convertido en máquinas electorales donde solamente intervienen puntualmente para movilizar masas para conducirla a las urnas. Eso no es un elemento que puede ser potencialmente negativo para una sana democracia. Pero claro que es sumamente nocivo. Usted planteaba ahorita el mito de Sísifo, de Albert Camus. Sí. Y yo me puse a recordar, yo leí a Albert Camus y su teoría sobre el absurdo, del absurdo, la teoría filosófica del absurdo. Yo creo que lo leí cuando tenía 14 años, en una bibliotequita pública de mi pueblo de natal, de Jabón, en el ayuntamiento. Yo iba a las 6 de la tarde. Iba de vacaciones que la abrían a las 6 de la tarde, a esa hora que abrían la pero a las 8 la cerraban. Sí, entonces había que ir temprano. Yo venía a la finca, actividades con mi padre, y me bañaba rápido, porque nada más eran 2 horas. Sí. Entonces, el señor que la atendía, un señor que se llamaba Pro, porque él tenía siempre como una fusta en la mano. Entonces nos echaba, vamos, ya se van. Y el afán de uno era aprender. Porque uno se formó con esa cultura. Yo siempre les digo a los muchachos que Sócrates, antes de tomar la cicuta, empezó a tocar un instrumentito, antes ya un instrumentito raro, como una lira, no sé. Y los discípulos dijeron, pero maestro, ¿ya para qué tú vas a aprender eso? Y él dijo, para saberlo antes de morir. Ahí está, en esa frase está la trascendencia del saber. Y la sociedad de hoy es la sociedad del conocimiento, ni siquiera es la sociedad solamente del capital, es la sociedad del conocimiento. Y los jóvenes que no se preparen, que no se pongan a tono con los avances, que no se pongan a tono con la tecnología, que no se pongan a tono, que no aprendan y que olviden y que odien estudiar filosofía, que tiene una importancia tan trascendental en la formación de un individuo. La gente cree que no, la gente cree que es un filósofo, y de manera respectiva, es que como le dicen, poeta. Andrés L. Mateo siempre dice, no sé si fue Julio Cortázar, que dijo un momento, alguien le dijo, adiós poeta. Y él se viró y le dijo, más poeta eres tú, porque eres en términos de estigmáticos que se lo decía, adiós poeta. Entonces la gente cree que un poeta es un loco y que un filósofo es un loco. No. Son personas pensantes. Todas las disciplinas tienen una forma de pensar, una manera de enfocarla, que vale la pena aprender. Doctor Soriano, en los minutos que nos quedan, ya casi estamos terminando, usted es asesor del presidente de la República. ¿Marcha bien el gobierno? Sí, yo pienso que el gobierno marcha bien para lo que ofrecen las circunstancias. Yo le decía a usted que un presidente no es el único que puede resolver, no es un demiurgo, no es un dios, no tiene una varita mágica para resolver todos los problemas de un país con una deuda social acumulada tan larga como la que nosotros tenemos. Pero Danilo ha hecho todo lo que puede para salir orgullosamente del país. Mire, se habla de la corrupción. La corrupción tampoco es un mal que podamos conjurar con el esfuerzo de uno solo de los poderes del Estado. Yo planteaba el problema de la justicia. ¿Cuál de los casos de corrupción que ha habido no ha sido sometido a la acción de la justicia a través del órgano persecutor que es el Procurador General de la República? Los tucanos fueron sometidos. Sí. El de Odebrecht fue sometido. El de Darío Contreras está en los tribunales. El del OISOE fueron incluso ya condenados a las personas. Hay una sentencia. Todos han sido sometidos. Ahora, hay un sistema judicial débil. Un sistema judicial que ha sido seleccionado, y no podemos ocultar eso con criterio político, donde ha prevalecido el decisionismo político para la designación de todo el sistema judicial, y está permeado, y eso hay que reconocerlo. Entonces,
lo que tenemos que hacer nosotros, lo que nos dedicamos a comunicar, es ser más críticos y hacer control social de las decisiones judiciales, buscar una forma de presionar para que los jueces sepan que hay una población que no está, se ha avanzado en esto, pero no del todo, porque aún tenemos los mismos jueces, aún tenemos jueces políticos que fueron designados y eso no es un secreto. Todo el mundo, entonces hay que acabar con eso. Aquí nadie se atreve a plantear que los jueces sean electos por voto popular. Nadie se atreve. Debería. Lo crucifican. Doctor Emerson Soriano, un placer enorme conversar con usted. Ha sido una recíproco. conversación muy interesante. Vamos a ver si otra vez nos acompaña en los próximos días. Se tradujo un conversatorio agradabilísimo. A nosotros nos gusta así las cosas, es el estilo que hemos desarrollado. Claro que sí. Muy bueno, nos muy encontramos agradable. mañana de nuevo aquí. Si Dios quiere. Con nuestros amigos y fieles televidentes, ofreciéndole a Sondeo un programa de peso para un público que piensa.